Finanzas personales en tiempos de revolución y fue un libro que nos gustó mucho y que, digamos, parte de la reflexión a cómo llegamos a esto es entender que a veces no tenemos un modelo a seguir en lo que se refiere a finanzas personales y entonces eso puede hacer que haya más dificultad en cómo tú logras o cómo mejoras o cómo avanzas en este tema. Entonces, probablemente muchas personas de ustedes que están conectados conocen a alguien que ha sido exitoso en sus finanzas personales o conocen a algún familiar, algún compañero de trabajo. Y a mí me encantaría y los invito a que si conocen a alguna persona que tenga éxito, que coloquen, bueno, alguna característica única o algo que los diferencie o algo que esa persona hace de manera sistemática, que lo coloquen en el chat para ir compartiendo. Entonces, fíjate, de lo que te hablaba es que, o les hablaba a todos, es que como no siempre tenemos ese modelo a seguir, bueno, pues eso puede representar, digamos, un obstáculo. Y nosotros, inspirados en este libro que les mencioné anteriormente, pues decidimos incluso dedicar un capítulo entero de nuestro libro a esto, ¿no? A qué características. Y esto fue, además, producto de la observación, de darnos la tarea de entender, bueno, esas personas que han logrado el éxito, que están... muy bien, Marilu nos pregunta cuál libro. El libro en el que dedicamos el capítulo entero del perfil de la persona exitosa, es nuestro libro que se llama Conquista tus finanzas, supera los 3 errores que impiden tu bienestar financiero, pero también está inspirado en otro libro que es de un autor que se llama Félix González, que habla también, hace una lista. Nosotros, bueno, como que profundizamos eso porque nos pareció muy relevante y nos pareció que tiene un impacto significativo en qué cosas podemos hacer. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy, precisamente de cuáles son esas características, qué decisiones toma, cómo utiliza su dinero, qué prioridades tiene. Y hicimos esa lista y hoy lo vamos a compartir con ustedes para que tengan ustedes también esa referencia. Ahora bien, ¿está esto escrito en piedra? No, estas son referencias. Cada quien tomará aquello que le parece más relevante, pero la invitación es a que, bueno, lo vean con la mente abierta y que puedan aprovechar esto al máximo. Además, quiero comentarles que todos ustedes que se han inscrito en esta sesión tienen acceso de manera gratuita al primer módulo de finanzas personales, que precisamente forma parte de varios módulos que persiguen brindar herramientas, conocimiento, información y que ustedes creen el criterio y conozcan los caminos para mejorar su realidad y su situación y lograr sus metas. Y precisamente una de las características que tiene la persona exitosa en finanzas personales es que está convencido de que puede alcanzar el estilo de vida que desea. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto pasa no es algo que esté en el aire. ¿A qué se refieren con que están convencidos de que pueden lograr el estilo de vida que desean? Es que las metas que tienen son realistas, parten de un análisis objetivo de su situación. Por eso, bueno, aprovecho para invitarles, como les digo, a que vean este primer módulo, que es el autodiagnóstico financiero. El autodiagnóstico, que además hablamos de él en la sesión previa, lo que te ayuda es a entender con indicadores claros cuáles son tus fortalezas y tus debilidades desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista psicológico, de comportamiento, y cómo todo eso juega un rol que tiene un impacto fuerte en tus resultados. Claro, fundamental en el lograr los resultados, como dices tú, ¿no? Claro. Sí, en el evento pasado lo mencionaste y para este evento a las personas que se registraban
les invitábamos a realizar la autoevaluación financiera. Más bien me gustaría saber si entre los participantes que tenemos nos digan 1 al que pudo hacer la autoevaluación o 0 al que no la ha hecho todavía, para que podamos compartir el enlace y pues si no lo han hecho lo puedan hacer después, de todas maneras aprovechando, como dices tú, esa guía de autorreflexión y de autoconocimiento, como para saber desde dónde partimos, ¿no? Entonces, Sí. vamos a ver si nos colocan los que hayan hecho la autoevaluación. Algunos no la han hecho, 0, 0. Okay. Pero bueno, allí lo importante es que lo tienen y lo vamos a seguir manteniendo gratuito para que puedan entrar a la plataforma y realizar el módulo 1 completo del curso sin costo y hacer esa autoevaluación, que es el primer paso, el primer punto de partida para lograr este perfil. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias por tu comentario y gracias a ustedes por compartir por el chat. Ya sabes, 1 si lo han hecho, 0 si no lo han hecho, y me parece muy pertinente, comenzando por aquí, porque como les digo, esto de que están convencidos de que pueden lograr el estilo de vida no es una cosa del deseo, ¿cómo se llama? Del mago, no, esto parte de esa autoevaluación, de esa reflexión. Y al tú conocer tu punto de partida, tú puedes establecer esas metas realistas y además le puedes hacer seguimiento. Entonces, eso, fíjate que pasa por un tema de racionalidad. No es un tema solo de la fe, sino es un tema también de, bueno, partir desde un terreno concreto hacia adelante. Entonces, es una de las características de las personas. Gracias, Mabel. Gracias, Rommel, Elizabeth, Carolina, Connie, Sharif, Mireya, Karina, Carlos Quevedo, Jorge Pérez, Julio López, todos por completar, Jan, que nos han, Daibel, Felipe, Juan, José Carlos, por responder aquí. Entonces, esta es una de las primeras cosas. ¿Qué otra cosa? Es que precisamente derivado de esto, vienen las metas, tienen metas concretas, es decir, saben, tienen prioridades, establecen las metas a corto, mediano y largo plazo. No solamente las establecen en base a esto que hablamos, que es saber de dónde estás comenzando, tus fortalezas y debilidades, sino que además establecen planes de acción para alcanzarlas y van revisando sus progresos y celebran los logros que van obteniendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, más allá de lo pequeño o más allá del tamaño del logro, se toman el tiempo de reflexionar acerca de estas cosas, se toman el tiempo de establecer estas metas que estamos hablando y además de celebrar esos avances que van teniendo mes a mes, trimestre a trimestre y año tras año. Esta es una práctica que además en lo personal hemos incluido a título familiar, de hacer nosotros tenemos una pizarra en la que tenemos un cuadernito en la que vamos anotando nuestras metas, pero tenemos una pizarra una pizarra acrílica donde mes a mes vamos anotando los logros que vamos obteniendo. Entonces, eso después lo vamos guardando y cuál es digamos, el impacto que tiene esto. Es que nosotros hemos vuelto atrás y hemos visto años atrás los logros que hemos obtenido más allá de las grandes dificultades y retos que tiene la vida para cualquier persona. Y estamos hablando incluso antes de la pandemia y atravesando la pandemia, las cosas buenas que tuvimos y los logros. Entonces, bueno, esto es una práctica que además es una fuente de motivación porque te das cuenta de que más allá de que seguro van a haber situaciones difíciles, también hay cosas buenas que has logrado y has alcanzado. Entonces es una práctica que, bueno, estas personas tienen, las personas exitosas, y en lo personal nosotros, bueno, tratamos de y poner en práctica todas estas cosas que estamos viendo hoy. Entonces, aquí vamos. ¿Cuál es otra característica? Por favor, si tienen alguna duda, la pueden ir colocando en el chat. No la voy a dejar atrás, voy a estar atento
para que si pues hay alguna cosa que quisieran profundizar o aclarar, pues con gusto. Si vamos bien y me están escuchando bien y está todo claro, por favor, coloca un 1 en el chat. Coloca un número 1 en el chat si me estás escuchando. Sí, aquí tenemos varias manitos levantadas, muy bien. Sí, nos están escuchando bien. Mira, Charit nos pregunta cómo se realiza la autoevaluación. La autoevaluación realmente es una herramienta de autorreflexión, pero nosotros hemos creado un módulo con una guía para que la puedas hacer de manera sistemática. En el enlace que compartimos justamente está el video de Rafael explicando en qué consiste y cuáles son los conceptos que debemos manejar para hacer una autoevaluación y los instrumentos, digamos, como los mini test o test que debemos realizar para saber en qué posición estamos, en qué situación estamos. Es realmente un procedimiento muy sencillo, es muy fácil. Por eso les invitamos a conocer la plataforma y a aprovechar este obsequio. Sí, Sarín, tal cual como dice Michael, es una forma sistemática y simplificada de que tú puedas evaluar de manera sincera, franca, cuál es tu situación, y tiene esos dos elementos principales, los elementos financieros que guardan relación con, por ejemplo, qué porcentaje ahorro e invierto de mis ingresos, si tengo más de una fuente de ingresos o no, también de cuánto cuento en caso de una emergencia, de qué tamaño es mi fondo de emergencias, si llevo o no un presupuesto, por ejemplo, esas son las cosas de los que forman parte de los elementos financieros. Y luego tenemos los elementos psicológicos que guardan relación con las cosas que tú crees, con la forma en cómo te comportas, en cómo el dinero, cuál es el significado del dinero en tu vida, desde el punto de vista como recurso, si es algo bueno o no. Entonces, al final, lo que te va a dar unos resultados y vas a poder identificar, bueno, dónde estás mejor, dónde quieres o dónde tienes que poner atención y de allí en adelante pues partir con las acciones. Gracias por tu pregunta, Shari. Espero haberla contestado y además haber pronunciado bien tu nombre. Muy bien, gracias. Entonces, aquí ya pude, muy bien. ¿Qué otras características tiene la persona exitosa en finanzas personales? Que tiene múltiples fuentes de ingresos. No depende solo de una fuente de ingresos. Esto es una de las cosas fundamentales para mejorar las finanzas. Las finanzas uno puede atender asuntos inmediatos como por ejemplo con el tema de los gastos. El tema de controlar los gastos, de alguna forma, tiene un componente inmediatez porque tú puedes hacer esos ajustes de manera rápida si se quiere. Sin embargo, hay otro asunto, que es este que estoy mencionando ahora, de las múltiples fuentes de ingresos, que requiere un poco más de paciencia, pero que definitivamente que tú puedas generar no solo múltiples fuentes de ingresos, sino que esas fuentes de ingresos no requieran de tu tiempo, es decir, que sean de una naturaleza pasiva, lo que te va a dar es un piso, una estabilidad, que se va a traducir en tu tranquilidad, se va a traducir en que vas a tener diversificación, se va a traducir en que si en algún momento alguna fuente de ingresos se interrumpe, tú tienes otras que te pueden ayudar a sobrellevar la situación. Y claro, esto no es algo que se hace, como les digo, de un día para otro. Esto es algo que hay que trabajar de manera creativa, de manera sistemática y casi que hacer un hábito. Entonces, múltiples fuentes de ingresos, como les digo, pueden provenir del desarrollo de habilidades propias y de actividades que estén vinculadas con tu tiempo y tu conocimiento, o que puedan provenir de, por ejemplo, tus inversiones, de activos o de bienes que hayas comprado y que están generando ingresos, que se conocen como activos productivos, porque esos activos tienen la capacidad de generar ingresos de manera frecuente en el tiempo, y entonces representan, por muy pequeños o muy grandes que sean, nuevas fuentes de ingresos. Entonces, incluso esto es
puede formar parte de las metas derivadas de, como les habíamos mencionado antes, del autodiagnóstico. Entonces, piensen, por ejemplo, en quienes conocen que ya vayan teniendo estos checks, incluso a título personal. Bueno, ¿cuáles de estas cosas que hemos venido revisando hasta ahora, bueno, ustedes sienten que forman parte de las cosas que hacen o de su fortaleza, o cuáles han resultado una novedad, cuáles han resultado algo que no habían pensado? Entonces, bueno, esta es otra de las características. ¿Cuál más? Bueno, justo lo que están haciendo hoy, que justo este gran faro que te ilumina y te dice, bueno, ¿dónde estás parado? Y que además te da tranquilidad, porque claro, cuando tú no sabes qué hacer y no tienes ese conocimiento, esas herramientas, pues todo se hace como más turbio, más complicado. Entonces, una práctica que definitivamente es importante es el tema de la educación. ¿Cómo me educo desde el punto de vista financiero? Y eso pasa por ejemplo, esto que están haciendo hoy. Y además, bueno, UNICEF tiene el espíritu de esto, precisamente proporcionar información, proporcionar conocimiento. Estos cursos, toda esta plataforma está creada, concebida en el sentido de la forma de educación, pero la educación por sí sola está bien. Sin embargo, tiene que haber algo, una conexión entre lo que tú conoces y lo que pongas en acción. Entonces, claro, cuando tú te vas educando, vas entendiendo que existen herramientas, que existen caminos, que existen instrumentos en diferentes ámbitos de tu vida que te pueden ayudar a alcanzar tus metas. Y el área financiera no escapa de eso. Entonces, educarse de manera continua te ayuda a entender lo que está pasando, te ayuda a interpretar eso que está pasando y que tú lo puedas traducir como oportunidades para invertir, por ejemplo, para que tú multipliques tu dinero, que tú aumentes tu patrimonio. Y más allá de que una crisis signifique para ti, como lo es para mucha gente, una situación compleja de estrés. Mientras que si tú estás bien formado y te has preparado para un momento de crisis, entonces en lugar de estar preocupado, vas a contar con ese conocimiento para también aprovechar esa situación. Bueno, lo que probablemente han escuchado, como que algunos lloran en tiempos difíciles, unos lloran y otros venden pañuelos. Es un poco esa visión a través de la educación. Y qué bueno que hoy es ese paso que ustedes están tomando en la dirección de, bueno, ¿qué hago? Entro en acción, en este caso con formación. Aquí vamos. Ajá, si tienen alguna duda, les invito a que, pues, como les digo, por el chat nos comparten. Incluso si hay alguno de ustedes que ha leído un libro interesante, también lo puede compartir. Esa es parte de la educación. Sí, más que duda, Rafa, yo te quería complementar porque fíjate que una de las inquietudes siempre es saber si la información que estamos consumiendo es la información correcta, porque también hay tantos medios y tanta divulgación y muchas veces no siempre tiene un aval científico, no siempre está demostrado que corresponde a buenas prácticas, como dices tú, ¿no? Entonces me gusta mucho es también cuando uno habla de educación, resaltar la importancia de en dónde me educo, qué leo, qué curso hago, a quién sigo, porque además la información cambia y es interesante que podamos ir de la mano con el cambio y haciendo esa evolución. Qué buena tu comentario. Fíjate que acompañando este crecimiento y esta influencia que tienen las redes sociales en todo lo que hacemos, han aparecido, digamos, diferentes gurús prácticamente en todas las materias, en temas de salud, en temas de finanzas. Hay gente que, bueno, propone cosas allí y no siempre eso tiene, como tú dices, un basamento científico comprobado. Entonces, hay un gran reto que tienen las nuevas todos, ¿no? Pero
sobre todo las nuevas generaciones que quizás no tienen suficiente criterio y que puedan estar recibiendo información no validada acerca de, bueno, el éxito, de cómo se consiguen los resultados, de las cosas que hay que hacer. En temas de finanzas personales abundan estos gurús que, bueno, que predican estos asuntos de hacerse rico de la noche a la mañana, que predican una serie de cosas que, bueno, que no están comprobadas, que no necesariamente son buenas para todo el mundo y que terminan como distorsionando esta percepción de la realidad que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con la educación? La educación lo que te brinda es ese criterio y te brinda esa capacidad para decidir esto tiene sentido o no tiene sentido. Y ese criterio es fundamental para, digamos, evitar, para prevenir errores que te cuesten dinero, prevenir estafas, prevenir, bueno, sí, tal cual, perder dinero que te ha costado generar. A veces el error, a veces el caer en estas cosas puede significar un aprendizaje muy importante y muy valioso. Sin embargo, si puedes evitar que te cueste, mucho mejor, que te cueste dinero, que digamos con esfuerzo has venido, digamos, ganando, ahorrando. Entonces, aquí la educación, yo realmente, así como lo digo acá, siempre le invito, cuando doy clases, a que la gente sea crítica, que, ok, yo estoy compartiendo aquí una serie de cosas, pero sean críticos, validen, busquen, profundicen, porque eso es lo que va a enriquecer esa experiencia de aprendizaje y a mejorar las oportunidades de éxito y de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, y sé que también UNICEF en Mayagüez ha hecho un esfuerzo importante en esa dirección. Sí, correcto. Ok, bueno, fíjense, esta es otra que es, fíjense, hay un autor que nosotros también mencionamos y que guarda vinculación con todo este asunto del perfil del éxito, y él se llama James Clear, él es autor de un libro que se llama Hábitos Atómicos, y él habla de que la transformación no pasa por querer ser la persona, sino pasa por un tema de identidad. Es decir, que tú te transformes en esa persona. Y uno de los hábitos que construyen las personas exitosas en finanzas personales es que cuando reciben el dinero, lo primero que hacen es apartar una porción para inversión y después viene todo lo demás. ¿Sí? Es un hábito que ellos crean. Es posible que por la situación individual de algunos o que nos escuchan, a lo mejor esto no es tan viable. Aún así, la invitación es hacer la reflexión y ver de qué manera pueden incorporar este hábito en su vida, el hábito de separar de manera, digamos, lo primero que hagan es sacar una porción, por muy pequeña que sea, para invertir. Y luego, bueno, pues por supuesto cubrir con sus compromisos, sus gastos fijos y los gustos. Esto es un gran reto. El gran reto de las finanzas personales es el balance entre las cosas que quiero hoy, pero a la vez cultivar un futuro más estable y más libre. Entonces, y es lo que también se llama posponer la satisfacción inmediata. Entonces, cultivar ese hábito, por ejemplo, hay herramientas que te ayudan y que antes de que tú recibas tu dinero ya lo apartan. Entonces tú no tienes que mensualmente tomar la decisión, apartarlo y lidiar con el esfuerzo mental y psicológico que eso significa, sino que ya tú ni te diste cuenta. Entonces, claro, conocer estas herramientas y eso pues te ayuda precisamente a que esto no sea un asunto. Entonces, esto es una de las características. Luego, otra es, de alguna forma, el resultado de los esfuerzos que se vienen trayendo, y es, bueno, que lleguen al retiro sin mermar su estilo de vida, porque ya ellos tienen, es como la gente que come bien, ya es como parte de su estilo de vida y le sale de manera natural
esto es, digamos, es similar en el tema de las finanzas personales. Es como esa persona que tú ves muy ecuánime, muy tranquila, y que su estilo de vida involucra, por ejemplo, la meditación. Ah, pero es una práctica que ellos lo tienen ya como incorporado. Entonces, claro, tienen más herramientas para atender situaciones. Es lo mismo acá. Y bueno, y una consecuencia es que como ya tú tienes tu presupuesto, cuidas tus gastos, inviertes, cuando llegue esta etapa, que no tiene que ser una edad prolongada, que puede ser temprano, pues de alguna forma es un resultado y es una tranquilidad que tiene. Entonces, de nuevo, también hay herramientas para lograr esto, pero se van construyendo con paciencia. Otra característica es, esto no es menor, que son ambiciosos, pero no están dispuestos a dañar a otros o a hacer sufrir a otros o a comprometer a los demás por lograr sus metas. Esto no es menor. Pasa de nuevo por el tema de ese autodiagnóstico y de la parte quizás más blanda, que son los componentes psicológicos. Y es bueno, que tú seas ambicioso, que tú quieras tener un buen estilo de vida, pero que eso no se traduzca en dañar a los demás. A veces puede que para ti el dinero puede ser una fuente de conflicto, o una fuente de preocupación, o una fuente o algo malo. Entonces también es reflexionar y decir, no, mira, como que poner las cosas en perspectiva para que eso te ayude quizás a desbloquear algún asunto interno que tengas. Yo no soy psicólogo, ya probablemente con temas de mentalidad, ya invitaremos, vienen eventos y vienen sesiones donde expertos van a hablar de ese asunto. Yo no lo soy, pero sí sé que tienen influencia y sé que hay cosas que se pueden cambiar. Entonces, bueno, la ambición sin traspasar esa línea de la codicia es otra de sus características. Más bien, lo que buscan es formas de ayudar a otras personas. En lugar de aprovecharse, más bien, tienen como un mindset de cómo puedo yo ayudar a los demás, cómo puedo colaborar. Y cuando digo colaborar no es que voy a darles dinero, puede ser un voluntariado, puede ser con conocimiento, es decir, yo acompaño a otros, oriento a otros, pues hay mil maneras. O sea, aquí lo que invito es a la creatividad. De pronto tú no puedes hacer una serie de cosas o no tienes suficiente dinero, pero puedes dedicar algo de tiempo a una labor o puedes ver de qué manera contribuyes. A veces uno, por ejemplo, si tú eres incorporar, bueno, qué cosas tengo yo que no estoy utilizando y que le pueden servir a otros. Tener un estilo de vida más simple. Entonces, fíjate que esto es yo casi que agregaría que son extraordinarios anfitriones. Tú lo notas, son gente que tiene como mucha humildad y más allá incluso del nivel de ingresos o de las cosas que tienen, están como muy aterrizados, ¿no? Muy con un pie sobre la tierra, en el sentido de la humildad, y eso se traduce pues precisamente en cómo colaboran con los demás. Luego tenemos también que se rodean de las personas adecuadas. Esta es la típica que de pronto tu papá te decía, bueno, pero júntate con los que estudian, júntate Con los que sacan buenas notas. los que sacan buenas notas. Pongan ahí en el chat un 1, lo que sus papás le decían, júntate con el que estudia. Con los que saquen buenas notas o se porten bien. Ajá, pongan ahí en el chat si eso les ocurrió a ustedes. Aquí tenemos a José Carlos con un 1. Sí. Creo que Carlos Quevedo también nos dijo, Karina Rincón nos está diciendo, sí, eso de pronto en un momento, en una etapa temprana de nuestra vida, aquí a Carlos Quevedo, bueno, se lo decían de manera repetida. Entonces... Bueno, pero es que es cierto, Rafa, yo creo que cuando tú compartes con personas que tienen tus mismos intereses, entonces todos están como educándose en conjunto o facilitándose el proceso. Creo yo que esa es como la ventaja, ¿no? Sí, y además que cuando tú te acercas a alguien que ya ha logrado ese objetivo que tú quieres alcanzar, también, o con grupos de personas que están en esa onda,
Si tú te quieres, por ejemplo, quieres crecer profesionalmente, y bueno, estás dispuesto a invertir. Yo que, por ejemplo, trabajo en la industria de la educación, y tú ves a la gente que está dispuesta a invertir dinero y a invertir tiempo en su crecimiento profesional. Entonces, claro, comparten con personas que tienen esas mismas prioridades y terminan formando una de las cosas que nosotros llamamos, por ejemplo, en la universidad, el poder de red. El poder de red del networking es algo que te puede catapultar y te puede ahorrar años de esfuerzo, años de dinero, y que te puede acercar a tu meta. ¿Por qué? Bueno, porque estás con las personas que ya lo han logrado. Entonces eso te va a beneficiar casi que con una inmediatez. Eso tiene un efecto muy importante. A veces uno no lo entiende cuando uno es más joven. Bueno, no voy a hablar de mi caso, ¿no? No sé cómo los demás, pero al principio uno no entiende, oye, no, qué fastidio, pero después te vas dando cuenta de que sí. Porque hay teorías, bueno, que tú haces 10.000 horas de algo, ya como que se considera un experto. Claro, pero a lo mejor estás haciendo 10.000 horas de algo, pero no lo estás haciendo bien. Y si tú no estás en ambientes que te permiten cotejar cómo hacen otras personas, cómo lo lograron, ¿qué te vas a copiar? Pero vas a tener, porque cada quien tiene una individualidad, que habrá cosas que otras personas hizo que le fue bien y a ti no. Pero bueno, estás viendo caminos, opciones, y eso te va a enriquecer y te va a ayudar además a moverte en esa dirección. Yo siempre, como te digo, hablo en lo personal, cuando yo descubrí el tema de los activos productivos, de las inversiones, y tuve la oportunidad, y siempre agradezco mucho a gente que he tenido en mi camino, y que, como te digo, he preguntado, bueno, ¿cómo lo lograste? Hice esto y esto, invertí aquí. Wow, pero ¿cuánto fue eso? No tanto. Yo pensaba que era muchísimo más y resulta que es algo que estaba al alcance de mi mano, pero como no tenía nadie que lo había hecho, entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Bueno, si tú ves a alguien que ha tenido éxito, no temas en acercarte y preguntarle. No hay nada que le guste más a la gente que hablar de cómo han logrado sus cosas y de compartir. Cuando tú le preguntas a alguien, wow, ¿cómo lograste eso? ¿Qué hiciste? Y la gente tiene, y además tiene como una disposición a compartir que te puede sorprender. De nuevo, por ejemplo, en las clases, nosotros siempre invitamos a personas que han hecho cosas y que han tenido éxito en el tema de negocios, por ejemplo. Y resulta que son generosísimos en compartir las cosas en las que les ha ido bien, las cosas en las que, como dicen por ahí, la han embarrado, y te das cuenta que tienen esa voluntad. Entonces, bueno, tómate una recomendación a ti que me estás viendo, Daibel, Albertina, José Carlos, Elizabeth, Ana, Oscar. Tómate el tiempo, Diego, tómate el tiempo, Emma, mira, Flora, ¿quién conoces tú a tu alrededor que haya tenido éxito en este sentido? No tiene que ser alguien de tu círculo íntimo, es alguien que tú te puedes acercar genuinamente. Gina, preguntarle, Humberto, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quiero crecer y me gustaría escuchar qué has hecho tú. Entonces, bueno, toma esa iniciativa y estoy seguro que en la mayoría de los casos van a estar dispuestos a compartir. Sí, se abren caminos. Fíjate que dijiste algo muy poderoso que quiero recuperar, porque realmente todo lo que has descrito, el perfil que has ido describiendo en estos minutos, pues la verdad ninguno está relacionado con poseer patrimonios o venir de familias con ciertos niveles o tener grandes sueldos. En realidad es algo que está, como lo acabas de decir, al alcance de todos. O sea, en la medida de cada uno, pero que realmente son 100% factibles si nos educamos, si nos rodeamos de las personas adecuadas, si somos ambiciosos, si generamos hábitos, si cambiamos nuestra mentalidad. Un poco lo que has ido mencionando de manera secuencial, que además es una invitación a que realmente estemos convencidos y seguros de que podemos lograr ese éxito financiero.
Sí, sí, definitivamente. Y afortunadamente estamos en un momento en que cada vez más esto se hace, o sea, se ha popularizado la cultura y la educación financiera, y eso es algo muy bonito. Este, y bueno, me conecto además con otra de las características, este, que, que es de nuevo el gran asunto de las finanzas, ¿no? Que es postergar la satisfacción inmediata, es qué difícil es, si se quiere, cuando no tienes una meta clara y cuando no tienes ese punto de partida, qué difícil es cuando aumentan tus ingresos y que no acompañen los gastos a ese incremento. Entonces, es una de las grandes dificultades, ¿no? ¿Cómo hago yo cuando aumentan mis ingresos para que mis gastos no vayan allí detrás? Porque ahí influyen presiones sociales, influyen buenos estilos de vida nuevos, influyen una serie de cosas que, bueno, que nos ponen esas tentaciones. Bueno, me quiero cambiar el carro, ahora quiero estar en un club, ahora quiero, de pronto mis hijos estudian en un colegio y los puedo llevar a otro. Es uno de los grandes desafíos además de los padres, que es que quieren todo lo mejor para sus hijos, por ejemplo. Entonces, a veces se pasa por este impulso, ¿no? Claro, y cuando ya el niño, por ejemplo, está en un colegio mejor, entonces tienen actividades y tienen una serie de cosas que además cuestan más. Y entonces, bueno, Es toda todo lo una que... cadena. Sí, toda la cadena. Por decir algunos ejemplos, no me quiero enfocar únicamente en el tema de los niños. Obviamente, también puede ser en miles de otras cosas. Entonces, hobbies, etcétera, que sean más costosos y que de pronto que hay una inercia que te empuja hacia allá. Y de hecho esa es la clave del éxito. Ahora que lo comentas, Rafa, es tener tan claro lo que uno quiere para su mediano y largo plazo, es como dices tú, postergar la satisfacción hoy. No voy a cambiar mi estilo de vida, pero si aumentan mis ingresos, aprovecho justamente para pensar en ese futuro seguro. Fíjate que Albertina Fernández nos pregunta, por ejemplo, ¿en qué podría invertir si tengo un capital ahorrado para generar ingresos? ¿No? Y tú hablaste un poco de eso, de activos productivos o de actividades que generen un segundo ingreso. O sea, hay todo un camino. Esto es otro tema, diría yo, pero ¿qué pudieras responderle a los que tienen hoy de repente algún ahorro y no lo quieren perder? Sí, bueno, Albertina, primero, muchas gracias por tu pregunta, súper legítima. Es una inquietud que es como de las primeras cosas que uno tiene. Bueno, ahora tengo esto que ya no logré, ¿y ahora qué hago? Porque, ajá, ¿cómo muevo esto si no sé? Entonces, fíjate, ahí pasan varias cosas, ¿no? Ahí pasa por cuál es tu perfil de riesgo, es decir, cuál es, qué tan adverso no eres al riesgo. Hay un test que te ayuda a pues, definir precisamente eso, y ese test, así como el autodiagnóstico, hay un test que puedes hacer y que te da un resultado que te dice, bueno, ¿cuál es mi nivel de riesgo? Involucra tus conocimientos, involucra precisamente qué tan adverso no eres a los riesgos como tal, involucra también para cuándo vas a necesitar el dinero y en qué momento de la vida te encuentras. Entonces, fíjate que eso arroja, pues, como resultado, bueno, mira, aquí hay unos parámetros que nos pueden decir, bueno, en función a esto que arrojó mi test, lo más recomendable es que hagas esto y esto. Pero eso es muy Incluso, individual. claro, Es muy incluso individual. ya lo comentaste, pero dijiste, pues, lo primero que tengo que hacer es invertir en mi formación financiera para después saber y estar muy claro de en qué invertir, de manera albertina, que no dependas de lo que otros dicen, sino que dependas de tu propio criterio, como lo explicó Rafa hace unos minutos. Entonces, si tienes algo, empezar invirtiendo en tu propia formación, justamente en Por ejemplo, suscribirte a algún curso, una plataforma, a tener acceso a expertos que te estén obviamente dando herramientas, y ya cuando tengas el criterio tuyo formado, pues entonces empiezas a dar pasos con más seguridad. sí, aprovecha esa intervención de Albertina para de pronto incluir ese tema en los próximos eventos y hablar Correcto. de, digamos, cuáles son las condiciones ideales para comenzar a invertir
y dependiendo del momento de la vida en el que esté, de qué tanto conocimiento tengo y de qué tan adverso al riesgo soy, pues en qué me debo mover. Albertina, sí pienso que sí puedo compartir el test, lo voy a buscar para que lo tengas y a través de MyWall te lo hacemos llegar, Albertina, y bueno, y a quien esté A interesado. todas las personas que se han registrado en este evento podemos compartírselos en el correo con la grabación. Sí, 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 una preocupación definitivamente legítima y vamos a estar pues atendiéndola. Aquí nos dice Anne que por favor también la compartamos con ella. Muy bien. Aquí dice, tengo bolívares en que puedo invertir sin mucho riesgo. Bueno, todas las inversiones tienen riesgo y eso es una situación que tienes que abrazar, pero también los riesgos los puedes administrar. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es entender precisamente cuál es tu situación y, bueno, en ese sentido avanzar. Una forma de evitar el riesgo, por ejemplo, tú ves una calle oscura y no te metes. O te metes pero con unos guardaespaldas. O te vas con una pistola. Por decir unos ejemplos que luego podemos llevar al tema de las finanzas. Pero hay que entender que eso existe, que tienes que asumirlo. Hay cosas que tienen más riesgo que otras. Gracias por sus comentarios. Bueno, continuamos. Otra de las cosas importantes, conversan de finanzas con su núcleo familiar. Y es algo que es un poco común. También yo, en la observación que hemos tenido en esto, cerca de, sí, unos buenos 14, 15 años de trabajo, no es un tema que se maneje a título familiar. Es decir, a veces incluso hablar de finanzas puede ser algo que genera, tú sabes, como incomodidades. O solo se habla de finanzas con la familia cuando ya hay una situación que te explotó negativa, una cuestión, alguien perdió el trabajo o no se puede pagar algo. Entonces termina siendo, pues naturalmente vinculado con algo malo y con una situación negativa. Cuando bueno, siendo el dinero un recurso que tiene tanto significado y tanto influencia en las cosas que hacemos en el día a día y en el mediano y largo plazo, bueno, vale la pena tomarse el tiempo de conversar y hay metodologías para conversar y hay buenas razones e incluso excusas que podemos hablarlas también en otras sesiones. Por ejemplo, cuando hablamos del kit de emergencia financiero, es una excusa ideal para hablar de este tema y sobre todo que cuando se hace de manera frecuente, se empieza a sacar ese estigma negativo vinculado con hablar del dinero. Como les digo, hay una metodología, hay formas para hacerlo, hay objetivos, pero es mucho más fácil si la familia está en la misma página con relación al tema del dinero y de la finanza, de los objetivos, lograr esas metas. Entonces, por ahí van. Aquí nos está hablando Yonira y bueno, aquí estoy creando unos compromisos importantes con la gente. Sí, le mandamos el test con el correo de agradecimiento y sí, el replay del evento. Revisar que nuestros correos no estén cayendo en la bandeja de spam y por supuesto la invitación a formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, que por allí pues están un poco más cerca de nosotros y con más seguridad pues reciben todos nuestros recursos de valor y la información de nuestras actividades y nuestros eventos. Sí. Fíjate que, bueno, ¿cuál es la invitación acá, MyWall, y a todos los que nos escuchan? Cuando digo la invitación, Priscila, Oscar, Ricardo Parra, Ricardo Jiménez, Ronald, Stevens, Valerie, ¿cuál es la invitación que te quiero hacer, Vanessa, Redman? ¿Cuál es la invitación, Giselle? Es a que tú pienses en esto que hemos hablado, en estas características, que las reflexiones, Yoniray piensa, bueno, que Mabel piensa, Albertina, de esto que hemos hablado hoy, ¿qué cosas tengo yo fuertes y en qué cosas tengo debilidades?
¿En qué cosas puedo construir? ¿En qué cosas quiero aprender? Claro, de nuevo, como que siempre hablamos de nosotros activamente. Hay una serie de eventos en la que vamos a estar compartiendo información. Tienen la plataforma, tienen los cursos también les dan herramientas para enfrentar estos asuntos, para hacer esa planificación, pero claro, pasa por la voluntad de cada uno en tomarse el tiempo, en invertir en esto, y bueno, nosotros el incentivo que les damos es estas actividades, también les damos los regalos, estos obsequios, los cursos. Claro, Rafa, pero fíjate, ahora que lo comentas, quería yo compartir varias cosas que considero que son valiosas, o por lo menos a mí me han servido en lo personal. Los cursos que nosotros tenemos en nuestra plataforma, al ser cursos grabados, las personas los hacen a su ritmo y a sus tiempos. No es un curso que me saca de mi rutina, es un curso que yo decido cuándo lo hago y además lo puedo compartir con mi familia justamente para empezar a conversar estos temas y hacer los cambios de hábitos de forma grupal, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que sea online, que sea on demand y que yo pues sencillamente lo vaya haciendo en el momento, a mi ritmo y en el momento que yo lo considero. Sí, gracias. Yo agrego a lo que acaba de mencionar Maywell, que vamos a ir incorporando más sesiones, más información, más módulos para ir hilando de más fino en cosas específicas y que tú puedas aprovecharlo en función a tus propias circunstancias, a tu propia realidad y que pues tenga el máximo provecho. Y siempre además pueden escribir para hacer consultas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hagan esta reflexión, vean ese inventario y pues no solamente hacer el inventario y la reflexión, sino qué voy a hacer de manera concreta en cada cosa en la que yo creo que puedo mejorar. Y entonces, moverse. Establece tus prioridades, no tienes que comenzar todo de una vez, pero comienza. Esa es la invitación.